Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis queridos amigos, tenemos un encuentro ahora en Creer en sus Profetas, un nuevo capítulo de las Sagradas Escrituras y una nueva explicación que nos viene de la mano de la inspiración profética. Para esta explicación tenemos, como siempre, a un amigo, líder de la Iglesia Adventista en Sudamérica, Pastor Bruno Razo. Bienvenido, Pastor. Gracias, Pastor Eber. Siempre con alegría, siempre contentos, ¿no?, del privilegio que tenemos de hacernos un espacio para leer, para meditar, para intercambiar, para crecer juntos y saber que no solamente nosotros podemos inspirarnos en este espacio de reflexión, sino también poder ser de ayuda para tantos amigos que esperamos este mensaje realmente reconforte y guíe a todos. Así es, Pastor. En estos días hemos estado repasando una historia que podríamos decir una novela de amor, pero no es una novela, es una historia real que tiene de por medio mucho amor, pero también la dirección de Dios en la vida de Ruth, de Noemí, y un personaje que viene después, que es Booz, Booz que llegó a casarse en este capítulo con Ruth. Se dice que Booz llega a ser una especie de pariente redentor de Ruth. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos dicen que hay un verdadero pariente redentor que es Cristo, ¿no? ¿Cómo describe Elena White a Jesús como redentor de la humanidad? Antes de leer la declaración de Elena de White, quiero hacer un pequeñísimo comentario. Existía así como una legislación que un pariente cercano podía saldar las deudas de su pariente. Correcto. Y entonces pagaba esas deudas y liberaba al pariente de lo que significaba la deuda que tenían. Y eso ahora vamos a llevarlo a Jesucristo como el pariente cercano que paga mis deudas. Elena de White dice, comentando en Consejos para la Iglesia, dice: nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión, en su cabeza herida, en su costado, en sus manos, en sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. En sus manos, en su costado herido, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar por el sacrificio de la redención, y las marcas de su humillación son su mayor honor a través de las edades eternas.
Las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Interesante. Ese pariente cercano en los días de Ruth, de Boaz, se lo llamaba como el Goel, ¿no? Era el pariente cercano que pagaba la deuda que el otro no podía pagar. Y Elena de White dice que Jesús es el pariente cercano que paga la deuda que yo no puedo pagar. ¿Cuál es mi deuda? La deuda de los otros tenía que ver con tierra, con dinero, con recursos. En mi caso, ¿cuál es mi deuda? Es la deuda del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Y Jesús paga mi deuda. Por eso dice que no era con oro, no era con plata, ¿cómo se pagaba mi deuda? ¿Y con qué se paga mi deuda si la culpa de mi pecado se resolvía con la muerte? Porque la paga del pecado es la muerte. Se paga con otra vida. ¿Con la vida de quién? Dos características. Tenía que tener vida propia, porque si no, no podía poner su vida por otro, y tenía que ser sin pecado. Y Jesús es el único que como Dios, con vida propia, pero se hizo hombre y vivió sin pecado, pudo pagar, no con oro ni con plata, la deuda de tu pecado, la deuda de mi pecado, la deuda de tu pecado, de nuestros pecados y de todos los que por la fe reconocemos nuestros pecados y reconocemos que Él pagó nuestra deuda. Por eso dice que esas marcas en Él van a quedar como una expresión de honra de lo que costó mi pecado y de lo que costó redimirme como el redentor de mis pecados. Qué importante, pastor. Eso significa que Dios nos valora muchísimo. Él nos creó por nuestra propia decisión, pasamos a manos de otro dueño, ¿no? Si vale el término. Este dueño es un usurpador, se apoderó con engaños del planeta Tierra, pero Jesús, no contento, dice, voy a rescatar, voy a redimir, ¿no? a la criatura, y da todo. ¿No? Dios dice que el cielo dio todo en la persona de Jesucristo para redimirnos. Dice que el cielo dio lo mejor que podía dar, y en realidad lo mejor era el todo y lo mejor era lo único. Claro. Porque para salvarme necesitaba ser Dios y hacerse hombre. Ser Dios porque tenía vida propia, y como hombre vivir sin pecado, dando su vida por el otro. Al ver esto que nos está explicando y que nos está ayudando a entender, ¿por qué es tan importante entonces el concepto de redención para nosotros los cristianos? Porque yo tenía una deuda insalvable. Supermillonaria, pero no millonaria, ni supermillonaria, ni multimillonaria. Es una deuda que no se puede pagar con nada. Porque la única manera de pagar mi deuda era con el pecado, con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, que no se desentendió de mi pecado, porque después de todo fue mi elección. Claro. Si vos elegiste, cosechás lo que sembraste. Dios, que no se desentendió de mi pecado, nos ofrece otra oportunidad. Pero tenía que ser, la misericordia tenía que ser justa. O sea, Dios no podía desequilibrarse como Dios. Por eso dice Elena de White que en la cruz la justicia y la misericordia se besaron. Dios fue justo porque la paga del pecado fue la muerte. Claro. La muerte del Hijo de Dios. Y Dios fue misericordioso porque Él atribuye los méritos de esa muerte en mi lugar. La deuda es mía, yo tenía que morir, pero Él murió para que yo, que tenía que morir, pueda vivir. Por eso es importante, porque es mi única chance de salvación. Era la única manera legal de justicia y de misericordia que Dios estableció para nosotros. Y por eso Elena de White dice, los ángeles se regocijaron cuando fueron pronunciadas las palabras consumado es. El gran plan de redención que dependía de la muerte de Cristo había sido ejecutado hasta allí. Y entonces dice que hubo gozo en el cielo, porque los hijos de Adán podrían, mediante una vida de obediencia, ser finalmente exaltados al trono de Dios. ¡Qué amor! ¡Qué asombroso amor! Fue el que trajo al Hijo de Dios a la tierra para que fuese hecho pecado por nosotros,
a fin de que pudiésemos ser reconciliados con Dios y elevados a vivir con Él en sus mansiones de gloria. ¿Qué es el hombre para que se hubiese de pagar un precio tal por su redención? Qué cosa. Y esto es maravilloso. Por eso dice, ¿quién soy yo para que alguien pague lo más majestuoso de todo el universo? No soy nadie, pero Jesús me consideró lo más valioso. Asombroso amor. Y por eso cuando la Biblia habla de este tema dice, es un misterio. No hay cómo entender. Porque cuando el amor sobrepasa toda comprensión, toda lógica, toda poesía, toda literatura, todo canto, es un misterio. Y este amor es un misterio. Solo lo explica el amor de Dios. Qué hermoso, realmente es algo maravilloso. Mientras hablaba de ese amor tan grande, me acordé de una ilustración de lo ilógico que sería pretender conseguir la salvación por nuestros medios, de ese hombre que debía 10.000 talentos, ¿no? Un talento de oro era el salario de un hombre de un año. El hombre nunca pudo haber pagado, necesitaría 10.000 años para pagar su deuda, ¿no? Entonces, al cuantificar, Dios nos dio una ilustración de esa cosa que nosotros no podríamos hacer, ¿no? Realmente sería absurdo pensar que nosotros podríamos conseguir la salvación por nuestros medios. ¿No? Y entonces ahí encontramos cómo el amor de Dios es tan maravilloso en ese plan de la redención. Maravilloso, eso debería llevarnos a ser agradecidos y aceptarlo. Con esa idea del amor maravilloso de Dios, nos vamos, amigos, a un consejo también importante para todos y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos, amigos, queremos recibir un resumen de todo lo que hemos dicho y también la inspiración a través de una plegaria. Yo quisiera dejar un mensaje final antes de orar. Tal vez estoy hablando para alguien que luchó y siente que la vida no siempre guarda relación entre la lucha y los resultados obtenidos. Tal vez estoy hablando para alguien que siente que su vida no tiene sentido. Tal vez estoy hablando para alguien que está atormentado por la culpa, por el fracaso, por los intentos y por una vida dura de sobrellevar. Tal vez esté hablando para alguien que siente paz. Para todos es el mismo mensaje. Tan valioso somos a los ojos de Dios, que para considerarnos sus hijos, el Hijo de Dios murió para que nosotros pudiéramos vivir. Que este pensamiento te ayude a vivir el día de hoy con ánimo, con fuerza renovada, con fe y sobre todo con esperanza. Ahora vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque Jesús murió para que nosotros podamos vivir, para que podamos soñar con un futuro diferente. Bendícenos y guíanos a todos. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, amigos, porque hemos tenido realmente un encuentro hermoso y el día de mañana, Dios mediante, nuevamente para un consejo más de creed en sus profetas. Hasta entonces.